Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias, información, echarnos la risita del Palanca Fútbol Club, todo eso que siempre hacemos aquí. Vamos a repasar unas cositas porque bueno, ayer reaccionábamos a algo que había dicho Rodrigo y que bueno, particularmente a mí me había llamado la atención las declaraciones que había dado y sobre todo en el momento en el que las había dado. De hecho, en ese video yo decía que si Rodrigo tenía la sensación de que marcharse del Real Madrid era lo mejor que podía hacer, particularmente yo se lo iba a respetar al 100%, pero que evidentemente había que saber manejar los tiempos y bueno, ya vamos a hablar sobre eso porque hay muchas cosas que analizar. Vamos a escuchar otra cosa que he dicho en una entrevista a unos periodistas o unos creadores de contenido de su país y que bueno, está más que interesante. Luego ha tratado de rectificar con un mensaje en su cuenta de Instagram. Lo de siempre. Acompáñenme hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les habíamos contado muchachos, Rodrigo ha generado un terremoto, yo creo que innecesario, con algunas declaraciones que igual están sacadas de contexto, pero que sabemos cómo es el tema con la prensa y todas estas situaciones. En fin, que Rodrigo ha dicho algo ahí y encima después ha dicho otra cosa, que es lo que vamos a ver en breve. Y para finalizar por lo menos el tema de Rodrigo, vamos a ver lo que él ha puesto en su Instagram. Yo lo tengo por aquí ya y es lo primero que quiero que escuchemos. Vamos a escuchar primero esa entrevista que hace a un medio de comunicación en Brasil que se llama Placa TV o Placar TV, no sé, aquí está ya. Y la verdad es que me pareció cuanto menos curioso. Es que de verdad, ya les voy a decir por qué todo esto me parece curioso, cracks. Fala, por exemplo, hoje da chegada do Mbappé. Teu plano é permanecer por muitos anos aí no Real. Você pensa aí temporada a temporada, dependendo da sua colocação no time. O que você pensa aí sobre a carreira? É para realmente seguir por muitos anos no Real ou depende muito do que o Real espera de você? Depende também, claro que eu quero seguir aqui muitos anos, acho que eu quero estar aqui enquanto eu sentir que eu ajudo, que eu sou importante pro time, e a partir do momento que eu, sei lá, que eu ver que eu não sou mais importante, talvez seja a hora de procurar outro lugar, mas acho que não é isso que está acontecendo no momento, então eu acabo nem pensando nisso. Sempre sonhei em jogar aqui, sempre foi o meu clube preferido, assim, então eu tô aqui realizando um sonho, campeão de tudo já, então é isso, enquanto eu for importante eu quero continuar aqui. Existe alguma outra liga específica? Eu sei que você é madridista, né? Ama o Real. Inclusive, acho que vale até um parênteses legal, né? Você rejeitou propostas, aí estava encaminhado, né, com outros clubes, aí Barcelona e outras equipes que poderia ter ido, né, te levaram, mas você quis jogar no Real, você escolheu o Real. Mas tem outra liga também que te atrai, dá pra ver que você é muito profissional, né, nesse sentido de deixar portas abertas, né, e não fechadas. E tem alguma liga em específico, assim, que fala, poxa, né, se não fosse aqui, em La Liga seria... Você assiste outras ligas, né? Não, assisto. Eu tento ver bastante jogos, não tantos assim, mas alguns eu tento ver, e claro, é o que todo mundo já sabe, eu nem preciso responder. A Premier League é a liga que também que encanta todo mundo de assistir. Como eu falei, eu não gosto de fechar portas em nenhum lugar. Todo mundo sabe que o meu sonho é sempre jogar no Real Madrid, eu quero estar aqui, mas tudo pode ser conversado, mas meu objetivo é continuar aqui. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Declara su amor público a la Premier League, que me parece estupendo. Además, creo que es un fútbol que puede ser atractivo para futbolistas como Rodrigo, como Vinicius, etcétera, etcétera, por cómo se juega a nivel, en ese aspecto, a nivel vertical. Así que bueno, también me llama la atención cómo el periodista, perdón, qué palabra tan despectiva, el periodista le dice que porque él es muy profesional al no cerrar ningún tipo de puertas. Él dice que él no va a cerrar ninguna puerta, lo dice claramente. Amo el Real Madrid, pero al igual que lo que dijo en DAZN, sí, me encanta estar aquí, estoy muy feliz, pero no sé, tengo una sensación un poco extraña. Estas declaraciones no son realmente
algo suelto, algo que se le haya escapado. No me da la sensación. Vamos a colocar el mensaje y en breve les doy otra pequeña opinión al respecto. Aquí está el mensaje que coloca Rodrigo Goes y dice lo siguiente: hoy ocurrió una situación muy molesta donde una de mis entrevistas fue completamente sacada de contexto. Para ser muy directo, estoy muy feliz en el Real Madrid, vivo un sueño cada día y no se me pasa por la cabeza dejar el club de mi vida. Ahora seguimos con historia por hacer, por la 15, a la Madrid y nada más. No lo sé, o sea, el mensaje es bastante esclarecedor en muchos sentidos, pero una persona, un futbolista que tiene 1500 trabajadores por detrás, asesores, gente que trabaja con el tema de la comunicación, que haya lanzado este mensaje para estas fechas en las que el Madrid tiene una cita tan importante en tan solo 3 días, a mí particularmente es que me deja algo inquieto. Y repito, no es porque no vaya a aceptar que se marche o que le vaya a matar, como hay mucha gente que ya lo está matando en redes sociales. Yo voy a estar con Rodrigo hasta el último día, hasta el día que él decida estar en el Real Madrid, obviamente, o hasta que el club le decida que ya no puede continuar. Pero honestamente es que es una sensación muy extraña y que bueno, tome su decisión, pero lo único que se le pide a los futbolistas es que tengan un poquito de tacto a la hora de hacer este tipo de cosas. Vamos a ver esto de Rafa Yuste, que es un directivo del Barça y parece que era uno de los pocos que quería que Xavi continuase. Y escuchen este clip, o sea, es que es increíble. Hotel, ahí lo estamos viendo y cuidado que siempre habla, ¿eh? Voy a chocar. Oye, que voy a chocar, ¿Sabe mal el adiós de Xavi, Rafa? Oye, que voy a chocar. ¿Sabe mal el adiós de Xavi? ¿Cómo ha ido la cena? Es que justo hace un mes nos atendías hablando sobre Xavi. ¿Te sabe mal el adiós de Xavi? Oye, perdona, tú dejar mirar el coche. Rafa, ¿qué impresión te ha causado Flick? Mañana lo haremos oficial. Mañana lo haremos oficial. ¿Te ha causado buena impresión? ¿Buena impresión? Oye, perdonar, que no veo nada. Tú, voy a pegar una leche que ya verás. Hombre, a ver, lo que estoy satisfecho es por liar al coche. ¿Para qué? Simplemente saber si... No, es que entonces la cosa... Las palabras de Rafa Yuste, hay que agradecerle, ¿eh? Sí, hay que agradecerle porque siempre habla, es muy simpático. Mañana más información. Bueno, el grueso del clip, muchachos, del video son las declaraciones claras que dice este hombre: mañana lo haremos oficial. Asumo que cuando ustedes estén viendo este video ya se habrá hecho oficial. Hansi Flick, nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Pero yo me quiero quedar con una cosa, porque ya después se verá si genera ilusión, si es un acierto, si es un error. Eso se verá después. Pero yo particularmente, muchachos, me quiero quedar con una cosa de esta gente, y es pues cómo absolutamente todo lo que hacen es público. Este señor Yuste, pues me parece que iba ahí medio, tú sabes, medio encendido. Y pues ha lanzado el bombazo que mucha gente estaba esperando y que bueno, le ha quitado ese protagonismo a Laporta. Pero me parece de verdad increíble cómo en esta institución no tiene ningún tipo de respeto por lo que es la privacidad. Casi atropellan a este pobre señor ahí, casi se cae, porque están todo el rato filtrándole a la prensa cuál es el siguiente movimiento que van a hacer. Ustedes no me van a decir que esta gente puede reunirse sin necesidad de que esté rodeado de tanta cosa. ¿Por qué el Real Madrid no hace este tipo de espectáculos? Es que me parece absolutamente increíble. Por ahí el otro día escuché que Deco estaba mosqueado con lo de las filtraciones, pero está más que claro quién es el que hace estas filtraciones. Es que, de verdad, un club absoluto en ruinas, una trituradora de talento de todo tipo, tanto talento profesional en el sentido de la administración, talento futbolístico, talento de entrenador, una trituradora en todas las de la ley. Vamos a escuchar ahora esto. Me imagino que Flick estará diciendo, pero qué bochinche hay aquí que yo acabo de llegar y qué mierdero hay este gentío persiguiéndome. Pero bueno, vamos a ver ahora rápidamente este clip para finalizar de los fichajes que planea el Barça, porque hace poco escuchábamos que había una lista como de 18 nombres, todos eran top mundiales, y ha ido bajando un poco el temita. Cuando preguntas al Barça sobre los planes de futuro, te dan nombres, te dicen que los dos Joaos hay bastantes posibilidades de que se queden, probabilidades, que el tema Kimmich y Bernardo lo ven prácticamente descartado. Y a mí me aseguran que va a haber un fichaje top. Y no me lo dice alguien importante y de forma contundente. O sea, que va a haber un fichaje top. Y me plantean, pero no hay tantos jugadores top que podamos fichar. Yo digo, claro,
Bernardo Silva se considera... Sí, pero top. Bernardo Silva y Kimmich a mí me lo descartan. Porque Bernardo no quiere Flick y Kimmich ahora mismo es inalcanzable. A mí me dan dos nombres y me dicen que uno de ellos va a llegar o el Barça va a intentar al máximo que llegue. Son Luis Díaz del Liverpool y Nico Williams del Athletic Club de Bilbao. Yo apuntaba a Nico, pero me han dicho, ojo, no dejes de lado al colombiano del Liverpool, que también juega en banda, obviamente sería uno de los dos, porque el Barça está interesado en traer a uno de los dos y es una decisión que viene, Flick ha dado su aprobación, pero viene un poquito más de lejos. El Barça estaba trabajando y yo tendría muy en cuenta estos dos nombres porque yo sinceramente creo que va a venir uno de los dos seguro. A mí me dicen que el Barça va a hacer un fichaje top. Luis Díaz. Bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando. A mí me parece increíble. Lo mismo que estábamos hablando ahorita lo podemos asociar a esto. Un equipo que filtra absolutamente todo lo que planea hacer, porque después está el veremos de cómo van a fichar a esta gente. Yo creo que esta gente puede fichar a alguno de estos dos futbolistas y aquello de que sea un fichaje top, no sé qué tan top son en cada una de sus posiciones estos dos futbolistas. Y mira que me va a matar la gente aquí en Colombia por el tema de Luis Díaz, pero por ejemplo no creo que Luis Díaz sea un futbolista top 5 de extremos del mundo. La verdad no lo veo a día de hoy. Creo que tiene un potencial espectacular y que es un animal competitivo, tiene muchas características, pero no me da la sensación de que sea top 5 en su posición, muchísimo menos Nico Williams, con todo el respeto del mundo. Pero para que vean cómo ha ido cambiando el discurso, de fichar a Bernardo Silva, que estaba casi hecho, y Joshua Kimmich, a bajar a estos dos cracks que parece o da la sensación de que son más de futuro en el caso de acabarse produciendo. Lo curioso de todo esto es cómo no sé, quiero entender cómo el Barça, con todo el problema económico que aparentemente tiene, o que bueno, es lo que se dice, va a hacer un fichaje de estos, porque no sé por cuánto se va a desprender el Liverpool de Luis Díaz y no sé por cuánto se va a desprender el Athletic Club, aunque creo que tiene una cláusula de 60 millones, algo así, que bueno, debe ser asumible, me parece excesivamente caro, la verdad, para lo que ha demostrado Nico Williams. Es cierto, tiene un desequilibrio brutal, pero no me da la sensación de que es algo que vaya a poner al Barça en un escalón por encima de ganar la Champions, que creo que es lo que mide a todos los clubes. Pero bueno, lo iremos viendo. Lo cierto de todo esto es que, como les estaba diciendo, es un drama absoluto saber cómo esta gente filtra absolutamente todo. No tiene ningún tipo de respeto por la institución, no tiene ningún tipo de respeto por la información, por la privacidad que seguramente quisiera tener Hansi Flick para poder hacer su proyecto. Es una vergüenza absoluta. De todos modos, como les dije hace un par de semanas que sacaron una lista de futuros nombres, vamos a ver, ya quitaron a los dos que estaban sonando, Kimmich y Bernardo, ahora es Nico Williams y Luis Díaz. Vamos a ver con cuál se quedan, porque me llama la atención de verdad y quisiera saber cómo lo van a hacer. Ingeniería financiera. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video.